Bienvenidos de nuevo a otro de nuestros programas sobre historia militar, geoestrategia y geopolítica, todas las tardes a las 4 en Multicanal Radio y en YouTube, y después también nos tenéis en diferido, pues quedan los programas grabados en iVoox, Spotify y YouTube también. Regresamos con el general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos, audiencia. Y me incorporo de nuevo, después de haber estado unos días ahí con otros menesteres, ¿no? Pero aquí estamos otra vez en línea, ya estamos Sí. desplegados. Le hemos dado permiso al general que necesitaba descansar y marrones varios que tendría que resolver, y ya estamos aquí de nuevo para seguir. Hoy vamos a seguir con Afganistán. El martes pasado pues vimos lo que fue toda la revolución comunista en Afganistán, la ocupación soviética, la guerra afgano-soviética y la caída, la retirada de los rusos, de la URSS en 1989, y el régimen comunista que aguanta hasta 1992. Y hoy vamos a ir de ahí hacia adelante hasta la actualidad con la historia de Afganistán. La historia de Afganistán, como recordábamos en el otro programa, pues es un país que está ahí situado en el medio del Hindu Kush, entre el sur de la Unión Soviética, Pakistán a un lado, Irán por debajo, Siria al otro lado, Turquía también creo que toca un poco, y bueno, es un país subdesarrollado, era un país de índole medieval, realmente eh, consigue avanzar algo en tres periodos principales, que es la monarquía de los años 20, avanza también con el comunismo de índole soviética en los años 70-80, y aunque ahí viene la guerra y eso lo frena, y después con la ocupación occidental de Estados Unidos primero, la OTAN después, pero bueno, encabezada por Estados Unidos, y esa democracia que acaba con la retirada de las tropas occidentales hace un par de años. Eso es Afganistán. Y vamos a comenzar a partir de la caída del régimen comunista de Nayibullah, eh, que termina con esa presencia de índole marxista en Afganistán, y da comienzo lo que es la guerra civil afgana a partir del año 1992 y se extiende hasta el año 96. ¿Qué ocurre cuando derrotan los mujahidines y los árabes, que es lo que después conforma Al Qaeda, y las tribus que son los tres bandos que combatieron a los soviéticos y a los comunistas en Afganistán? Pues ocurre que hay una guerra civil entre ellos y se forman pues tres bandos entre el 92 y el 96. Tenemos pues el llamado Estado Islámico de Afganistán, que es el formado sobre todo por mujahidines. Ahí está pues el famoso Shuran Azar, está Masud, están pues la mayoría de los líderes de los mujahidines que habían sobrevivido a la guerra. Esos están por un lado, son apoyados sobre todo por Arabia Saudí, y un par de grupos pues los apoya Uzbekistán, y otro grupo lo apoya Irán. Son sus principales apoyos. En el otro lado aparecen pues los combatientes árabes, que podríamos decir que son apoyados por Pakistán e Irán, y bueno, hay también cierto grupo. Estos son los que tienen algo más que ver con lo que después es Al Qaeda. Lo que era Al Qaeda son los restos de Al Qaeda en ese tipo de combatientes que quedan en Afganistán. La mayoría, lo que es Al Qaeda, se va de Afganistán cuando derrotan a los soviéticos, se van y aparecerán después a partir del 96 cuando llegan los talibanes. Aparece por allí de nuevo como base para Al Qaeda, aparece por allí Bin Laden. Y después el tercer componente son los talibanes, que aparecen a partir del año 94, son estudiantes religiosos, un grupo muy religioso, realmente de etnia pastún, son apoyados por Pakistán también en un principio, el servicio secreto pakistaní. Es una junta de mulás que llevan hasta cierto radicalismo en la religión, se basan en la Sharia, y
y son bastante seguidores de un islamismo puro. Eh, Tiene mucho que ver pues con el wahabismo que hemos visto en los programas que hemos dedicado a todo el tema de la religión musulmana, del islamismo. Pues esos tres grupos son los que luchan entre ellos. En un principio parece que el Estado Islámico de Afganistán se hace con el poder, que son los antiguos mujahidines, perdón. Incluso muchos de ellos pasan a ser ministros. El propio Masud, el famoso Masud del Valle del Panjshir, llega a ser ministro de Defensa, pero sin entrar en todo el tema de la guerra, al final los que consiguen tomar el país son los talibanes. Estos grupos que realmente vienen sobre todo de exiliados que estaban en los campamentos de Pakistán, apoyados por el servicio secreto pakistaní también, pues son los que se hacen con el poder, entran, no son mucha gente, al principio eran un grupo de 10.000 más o menos, va aumentando, y no son mal recibidos por la población porque el Estado Islámico, los mujahidines, lo que vuelven a introducir en Afganistán, pues vuelven otra vez al mundillo feudal, tribal, cada zona es controlada pues por un caudillo que allí monta pues su pequeño estado, su corrupción particular, lo sabría más o menos, y eso es mal visto obviamente por los que lo sufren, y los talibanes vienen a luchar contra ello. Realmente ellos condenan la corrupción, obviamente vienen muchas más cosas detrás de ellos, la aplicación de la Sharia, la falta de libertades, sobre todo de las mujeres, prohíben el cultivo del opio y bueno, son muy serios y en teoría son incorruptibles. Y eso a los que están bajo el dominio feudal de los mujahidines y de los árabes que quedan allí, de los otros grupos, pues les parece mejor, les parece un mejor estado y con eso triunfan, conquistan Kabul en el 96 y cae el Estado Islámico de Afganistán y se funda el Emirato Islámico. Ya pasamos un poco más adelante y del 96 al 2001, pues los talibanes gobiernan en Afganistán. Son fundamentalistas musulmanes, conquistan Kabul y más o menos controlan todo el país, excepto una zona que es la que controla el norte, que volvemos a la zona del Panjshir, donde Masud y compañía tenía pues, sus feudos, que forman la Alianza del Norte, sobre todo Masud y Dostum, que fue un general del que hemos hablado, un general del ejército afgano, que al final pues, montó su propio grupo y bueno, esos dos pues montan lo que es la Alianza del Norte junto con otros grupos mujahidines y resisten a los talibanes y siguen ahí, más o menos. Masud muere en el año 2001, me parece que es el año de la muerte de Masud, que es en un atentado, lo comenté el otro día en el otro programa, en el programa del pasado martes, donde pues Al-Qaeda, un enviado de Al-Qaeda le hace el favor a los talibanes de eliminarle a Masud. Le manda un periodista, un pseudo periodista, y dentro de la cámara de televisión pues lleva una bomba, explosiona y Masud muere, sustituido por su hijo y han seguido combatiendo contra los talibanes hasta la actualidad. Todavía resiste parte de esta alianza del norte, que ya no se llama así, resiste en el norte de Afganistán. Al-Qaeda llega cuando llegan los talibanes al poder en Afganistán. Al-Qaeda vuelve, Bin Laden vuelve de nuevo a Afganistán porque lo usa como refugio y desde ahí organiza una serie de atentados, bueno, desde ahí, desde Sudán, desde algún país más de esa índole, pues organiza una serie de atentados en Europa y culminan obviamente con el atentado del 11S del 2001 de las Torres Gemelas y los aviones y a partir de ahí se encuentra Estados Unidos, pues se va a vengar. Ahora lo comentaremos, vamos simplemente a comentar un momento el tema de los talibanes, lo que hacen en Afganistán, prohíben, por ejemplo, televisión, música, vídeos, todo eso está prohibido. Obviamente todos los comunistas son perseguidos y asesinados. Los talibanes lo que hacen es en cualquier pueblo que entran y encuentran algún tipo de oposición, pues asesinan a los opositores y por una ley que
muy musulmana de esa época, bueno, medieval más que nada, pues también la familia de uno paga por lo que los errores que comete alguno de los parientes. Y entonces, pues, nos encontramos que son bastante crueles con la población y así van sujetando al país. Las mujeres dejan de tener derechos, son obligadas a llevar el burka, eh, el trabajo femenino está prohibido, salir de casa, la educación, se prohíbe solamente, pueden estudiar tema religioso y nada más, y nada. Prácticas de los talibanes pues introducen o siguen con las antiguas prácticas de la lapidación y los azotes en público, que se vuelven a instaurar en 1992 en la zona suya y a partir del 96 pues en todo el país. Eh, ellos son suníes, que no lo he dicho, es una rama de los suníes y no obviamente combaten contra los chiíes. Por lo tanto, los iraníes, que son los vecinos del sur, tienen ciertos problemas, apoyan guerrillas que combaten a los talibanes y no apoyan a esta gente. Y tenemos los atentados del 11 de septiembre y ahí empieza lo que es podríamos llamar la guerra de Afganistán, la participación occidental, sobre todo estadounidense, en Afganistán. Y aquí le voy a dejar al general porque por primera vez en 2001 se invoca el artículo 5 de la OTAN. Que creo que eso es interesante, mi general. ¿Le parece comentarlo un momento y comenzamos con la participación estadounidense en Afganistán? Pues sí, bueno, efectivamente, tras este resumen que pone muy claramente el caos Sí, que es esto, la situación afgana, eh, no cabe duda que Estados Unidos, la fortaleza América, pues ha sufrido un ataque desde el exterior. Siempre se había contemplado el ataque, aunque no se menciona en el Tratado de Washington, que la OTAN sería atacada en Europa por la Unión Soviética. Bueno, eso sí. ahí se centraba todo, ¿no? También por donde pues desaparece la Unión Soviética, no ha sucedido y va a suceder pues cuando ya parecía que el mundo estaba pacificado y en el propio territorio de Estados Unidos. Bueno, entonces, claro, la letra del tratado viene en aplicación y así lo hace Estados Unidos, ¿no? Denuncia también ante las Naciones Unidas, ¿no? El ataque que ha sufrido, que tiene, por tanto, le asiste ese derecho de legítima defensa y como el ataque pues, ha partido de Afganistán, o sea, que Estados Unidos dice que tiene pruebas de que es un santuario del terrorismo, pues entonces, pues claro, tiene que defenderse y por tanto tiene que actuar fuera del área OTAN, pues como una organización que no es la estructura militar de la OTAN, ¿no? Pero que sí es una evolución que ha habido que se basa pues, en la formación de una coalición, incluso con socios, que puede estar auspiciada por la OTAN y que constituye una Combined Task Force, es decir, una fuerza conjunta, combinada, de intervención en la que pueden sumarse ya pues, los países que quieran actuar en favor de Estados Unidos. Pero claro, como lo primero que hace Estados Unidos es pedir la extradición de Bin Laden, que está en Afganistán. Todo esto sucede rapidísimamente durante el mes de septiembre, después de los atentados. Y Afganistán dice bueno, que lo primero es que niega la mayor, que sea un santuario terrorista, porque en todo caso, pues que pruebas hay de que Bin Laden es el que lo ha hecho, que si Estados Unidos aporta las pruebas, que lo entregaría, pero que como no lo hace, pues no lo va a entregar. Entonces, bueno, pues Estados Unidos dice que se atenga a las consecuencias y inmediatamente pues empieza la intervención en Afganistán el 7 de octubre, es decir, antes de que haya transcurrido un mes, Estados Unidos interviene. Interviene
por medio de fuerzas aéreas o sea, ya hay ataques aéreos sobre Kabul. Pero lo primero, que es lo que hemos visto en todas las campañas aéreas, ¿no? Lo primero es actuar contra los radares, destruye pues casi todos los radares de largo alcance, destruye los sistemas de defensa aérea, los SA-3, ¿no? Y ataca las bases aéreas, ¿no? de Afganistán. Es decir, es una campaña aérea preparatoria. No tiene fuerzas terrestres apenas todavía, porque claro, ahí no pueden llegar los marines, o ya veremos, ¿no? Que no pueden llegar pues como llegan siempre, porque están desde el primer momento en el sitio con la Navy, ¿no? Pero está muy al interior, ¿no? Sí. Llegarán, ya veremos cómo, ¿no? Pero en lo que tienen allí de momento, pues son las fuerzas paramilitares, ¿no? Con las que trabaja la CIA normalmente, que trabaja en una simbiosis, ¿no? Con las fuerzas especiales, ¿no? Lo que sería la Delta Force, tal, ¿no? Y esto es lo que de momento despliega allí. ¿Quién tiene allí? ¿Quién tiene allí? Pues la Alianza del Norte. Ahí está. O sea, Masud y sus herederos, que son las fuerzas exacto, realmente ¿no? en el terreno de Estados Unidos. Y entonces, claro, la Alianza del Norte pues, claro, tiene que cerrar las heridas que todavía tiene, digamos, con Estados Unidos, pero entran en sintonía inmediatamente. Y la Alianza del Norte lo que dice es que, bueno, está muy bien la campaña aérea, pero que lo que necesitan es apoyo aéreo, necesitan cash, o sea, apoyo aéreo inmediato. Y para eso, pues, Estados Unidos destaca elementos de control avanzado y tal, ¿no? Para poder llevar este apoyo, ¿no? No está solo Estados Unidos, está su fiel aliado, el Reino Unido, está también allí. Mm. Curiosamente, en el Reino Unido, las tropas que tienen experiencia, las tropas de montaña, son las de infantería marina, porque, claro, la infantería marina los Royal Marines han estado para Noruega, no estaban alistados para Noruega, ¿no? Y tienen adiestramiento de esto y entonces pues echan mano de eso, ¿no? Entonces hay elementos de los Royal Marines, del SMS y demás y tal, ¿no? que también entran ahí. Y en cuanto pueden, se despliega también una fuerza de la 10ª División de Montaña de Estados Unidos. Bueno, esto es lo que de momento hay para esa campaña. La primera batalla que se produce es la de Mazar-e Sharif. Mazar-e Sharif está al norte, o sea, para entenderlo, como ya hemos hablado bastante de la geografía de Afganistán, que es un estado encabalgado. Encabalgado pues, significa que hay un enorme macizo, pues, enorme Sí. macizo que ocupa casi todo el país, que es el Hindu Kush, y una carretera alrededor. Eso es lo que realmente es Afganistán, pero estamos hablando no de como si fuera la isla de Tenerife a lo Mm. grande, ¿no? Sí. Para entenderlo, para visualizarlo, ¿no? De alguna manera. Pero son 600.000, más de 600.000 kilómetros cuadrados. Es un país que es más extenso de España y por tanto con poquísimas comunicaciones. Las comunicaciones que hay entre el norte y el sur, porque claro, todo ese Hindu divide en dos el país en sentido transversal, la cartografía, de forma que el mundo del norte es un mundo muy relacionado con el Asia Central, o sea, ahí pues, limita pues, con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Son las tres ex repúblicas soviéticas que hay ahí y que tienen su reflejo al otro lado del río, el río Amu Daria, que es el mítico Oxus de la antigüedad. Bueno, pues esa es frontera natural que está ahí, pero tiene su reflejo, esos tres estados, países y tal, ¿no? En tres etnias Sí. que son los tayikos, ¿no? Son los ufecos o sea, bueno, estas etnias forman tribus, ¿no? Porque Afganistán es un país tribal y además esto se ha acentuado, como David pues, Sí.
decía hace un momento, ¿no? Y dije antes, mi general, que limitaba con Turquía. Estaba pensando en Siria, no era Turquía. Sí, Loco. No, Turkmenistán, no está con Turquía para nuestros oyentes. Está con los países que acaba de comentar ahora el general. sí, 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 son siga, siga. tres países, ¿no? Estamos con el Claro, que mundo vienen a tribal. continuación siguiendo Sí, el sí, después círculo, ya es toca Irán. todo. Irán, el país Claro, ya va cayendo en una meseta, sí, va cayendo en una meseta hacia Irán, con límites indefinidos, ahí lo que hay son desiertos, lo sí, que hay al norte son llanuras, pero esas llanuras pues, están totalmente alejadas, ¿no? sí, De lo que es la parte sí. la parte del sur. Y Parte del hay sur con tribus en ese sur, mi general, que son de índole persa, que es una mezcla de tribus y de, como hablaba, de claro, diferentes etnias, están persas en el sur de Afganistán. claro. Lo que hay en el sur está en relación con Pakistán y es lo que ha tenido mucha influencia árabe también, ¿no? Sí, También la ha habido ahí. Y ahí es donde están los pastunes. sí. Los pastunes son una tribu pues, muy grande, ¿no? O sea, pues, ahora mismo no recuerdo, no sé si es algo así como la mitad, no sé, una Sí, me suena que era la mitad de la población, la mitad de la incluso población. durante años, o todavía siguen ello, querían montar su propio país, Pastunistán, le llamaban, estuvo Claro. vamos, en boga durante mucho tiempo. Entonces es difícil distinguir dónde termina un pakistaní y dónde empieza un afgano. Bueno, son pastunes, ¿no? Sin Mm, embargo, los pastunes afganos tienen conciencia de su nacionalidad. Lo que pasa es que sí, lo que quiere es que Afganistán sea todo pastún. mm, ese es Esa el es la problema. cuestión. Y ahí es donde arraigan los talibanes, ¿no? Sí, Y claro, eso es lo que explica la rivalidad que hay entre esos talibanes y los que no se lo quieren tragar, ¿no? Que son los que han echado el poder, ¿no? Y que son los que están formando la Alianza del Norte, ¿no? Bueno, Estados Unidos, pues ya tiene claro que va contra los talibanes por darle refugio a sí, Al-Qaeda, pero va contra Al-Qaeda. Es decir, Estados Unidos lo que quiere es cortar la cabeza a la serpiente, ¿no? La guerra contra el terror, ¿no? Y quiere acabar con Al-Qaeda, que le ha hecho eso en Estados Unidos, y ahí es donde está centrado, ¿no? Pero la sí, Alianza del Norte dice, bueno, me parece muy bien que hagáis esto y tal, ¿no es? Pero aquí el problema que tenemos, ¿no? Es que tenemos que liberar el norte, ¿no? Tenemos que liberar el norte porque aquí es donde nos hemos refugiado, estamos arraigados en las etnias, ¿eh? Y podemos hacerlo, ¿no? Por eso necesitamos que nos apoyéis aquí. Esa es una primera divergencia, digamos, que hay ahí, que bueno, que después va a tener sus consecuencias, ¿no? Como veremos, ¿no? En lo que sean los objetivos de la guerra, ¿no? sí, Bueno, esa batalla que hemos dicho de Mazar-e-Sharif va a ser la primera batalla en la que la Alianza del Norte pues va a conquistar la ciudad con ese apoyo. Y ahí hay un aeródromo, hay un aeropuerto sí. y ese aeródromo va a ser muy importante porque es el primer aeródromo que tiene Estados Unidos para poder entrar allí y poder empezar a acumular fuerzas. Es decir, pues hacer la proyección de fuerzas que es necesaria allí. Entonces se ponen inmediatamente a reparar las instalaciones aeroportuarias y ya con eso ya pueden ir entrando por los aviones que llevan tropas de la décima de montaña americana y pueden, el siguiente objetivo es Kuduz. Mm, Y una vez que caiga Kuduz, ya los talibanes ya salen de allí, son sí. presionados, ¿no? Y ya entonces tienen que dar la vuelta, salir corriendo, dar la vuelta, ¿no? Y aparecer en el sur, van a aparecer en Helmand, ¿no? En Sí, Helmand, que es otro de los, digamos, territorios que estén allí. Van a pasar por Herat. Vamos a recordar a Herat, porque mm, ahí son plusmarquistas en el cultivo del opio, ¿no? sí. Son tierras fértiles y tal, ¿no? Eso es, Y para los que nos escuchan, está al oeste de Afganistán, al oeste de que es donde Afganistán. está Herat y la provincia del Bagdis, que es donde después estuvimos Y los Bagdis, españoles. que es donde van a desplegar las tropas Los españolas, españoles bueno, más estuvimos tarde, ahí. más tarde. Tienen que pasar todavía Sí, muchos años, porque claro, es que de- son tantos años en Afganistán sí,
no nos damos cuenta a veces, ¿no? Pero es que Es la guerra más larga de Estados Unidos hasta el momento, que no, aunque parezca que no, es la guerra que han estado más tiempo implicados en ella los Estados sí, es que Unidos. hablamos de la guerra de los 7 años, no hablamos de la Sí, guerra sí. de los años, ¿no? Y esta es la guerra de los 20 años, Estos ¿no? son 20 años justos, 2001-2021. De guerra allí, de 20 agotadores años de guerra, ¿no? Que vemos que al final es el agotamiento, y está todo el mundo deseando terminar y salir de allí. Bueno, los talibanes, por tanto, ya se refugian, digamos, ¿no? En esas zonas limítrofes con Pakistán, que es donde tienen su santuario, pues, son zonas que son montañosas, ¿no? Tanto en la parte oeste como en la parte que da más al este, es decir, la parte de Kandahar, Sí, y al oeste, y Jalalabad, que está al este. Al norte, a 180 kilómetros aproximadamente, está Kabul. sí, Está Kabul, ahí ya, pues en la zona, en medio de una zona de montañas, ¿no? Próxima a la frontera con China, porque curiosamente Pakistán también hace frontera con China. Nada más que 70 kilómetros de frontera. Es a través de un corredor desfiladero, por el que siempre se ha relacionado Oriente con Occidente. O sea, sí, un paso que va desde Bumayán, allá donde estaban los budas, ¿no? Que sí. está arriba, en lo alto de la Los budas cordillera. que destruyeron los talibanes. Eso, Son los budas que destruyeron los talibanes. exactamente, que destruyeron los talibanes, ¿no? Pues por ahí pasa una carretera, una vía que termina, bueno, que sigue, que continúa, que penetra pues, por ese desfiladero y va a terminar en Xinjiang, el Xinjiang que es China, ¿no? Además que ahí Sí, China tiene también ahí, bueno, pues ahí, y ahí está Kabul. Ya más al norte está el Pamir, que ya pues una macizo montañoso y tal, ¿no? Y por ahí es por donde andaba la Alianza del Norte. Bueno, le hemos dado sí, la vuelta completa, le hemos dado la vuelta completa a Afganistán, a todo el país. hacernos un poco con el sitio. Bueno, por tanto, ya una vez que digamos, se ha expulsado a los talibanes del norte, pero todo esto pasa en días, son Sí, días. ¿eh? Claro, los talibanes se han refugiado en esa zona del sur y Kabul está al alcance de la mano, al alcance de la mano de la Alianza del Norte. Todavía sí, Estados Unidos no tiene tropas suficientes allí y entonces va a ser la Alianza del Norte la que ataque Kabul, pero se encuentra que es un ataque en vacío, porque es sí. como cuando Napoleón entra en Moscú, los rusos se han ido, Se han ¿no? ido. Se han ido, pues pasa eso. Allí Sí, sí, la resistencia, pero absolutamente testimonial, de 5 minutos, ¿no? Y con unos que han dejado allí y tal, ¿no? Y la Alianza del Norte pues se apodera de la ciudad, de la capital, que va a ser el núcleo, digamos, de lo que será la administración provisional afgana. O sea, sí. como si se restaurase el Estado Islámico de Afganistán. De hecho, se va a llamar República Islámica De de Afganistán. Afganistán. Si me permite, Bueno, mi general, una cosa de tema militar. Aquí triunfó Donald Rumsfeld, que era el secretario de Defensa, el ministro de Defensa de Estados sí, Unidos. Él desarrolló una estrategia que creo que le llamó RMI o RMC, ya no me acuerdo muy bien, pero que se basaba en usar pocas tropas en el terreno, la tecnología, que era más o menos lo mismo que hemos visto desde que se va desarrollando, la tecnología iba a suplir esas tropas escasas, sobre todo con armas guiadas, y qué es lo que se lanza, que usted ha comentado, para nuestros oyentes, pues se lanza una cantidad ingente de bombas, de munición guiada, creo que hasta más del 60% de la munición que se sí. lanzó era guiada, y consiguió los objetivos, eso es cierto, con fuerzas especiales que lideraban a los miembros pues, de la Alianza del Norte. Es la famosa esa película de 12 hombres a caballo o algo así que está basada en un libro que es sobre las Y vivencias de fuerzas especiales, pues es eso lo que las buscó primeras, Rumsfeld. las primeras, bueno, de hecho, los primeros elementos, hemos dicho que Sí, mandan allí, ¿no? Que son elementos de control aéreo y demás, ¿no? sí, sí. Y de comunicaciones y tal, ¿no? Van a caballo. Van a que sí, 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 porque es como te puedes mover Esta, allí. Es un esta país que no hay película caminos.
hay una película muy buena, ¿no? Que no Sí. recuerdo cómo se llama y tal, ¿no? Pero sí, Es, sí. esa, la que yo he dicho, creo que es 12 valientes a caballo o algo Esa, así. sí, sí, sí. Yo he leído el libro, que es 12 hombres a caballo, creo que se llama el libro. Y el libro es bueno, está bien. Y bueno, lo único que falla Rumsfeld es cuando atacan Tora Bora, que es donde se refugia Bin Laden, que no lo hemos Sí. contado, y ahí se les escapa. ¿Por qué? Por falta de tropas, falta de medios, porque lo guiado, a fin de cuentas, tampoco, aunque bombardean ese macizo montañoso con muchas armas de precisión, las cuevas, pues, que donde se habían refugiado antes durante la guerra contra los soviéticos, pues no pueden, hay que ocupar el terreno y no tiene tropas suficientes para ocupar el terreno. Esa es la batalla de Tora Bora, ¿no? Y Bin Laden se Pero escapa, si queremos resumirlo, mi Pero general. antes, Sí, antes han llegado los marines, ¿no? sí. La llegada de los marines es interesante desde el punto de vista Sí. militar. Antes de los marines le voy a contar, yo Sí, conocí cómo a llegué. un... Yo entonces, es yo- un minuto. Conocí a alguien de la décima de montaña hace muchos años y me decía que a ellos les apodaban en el ejército norteamericano, es una división moderna que se creó en esa sí. época para combatir en montaña. Les llamaban los senderistas del US Army. Porque, bueno, son de montaña, pero más bien senderistas. No esperemos que estén escalando todo el día por ahí. Y siga con los marines. Bueno, los marines, ¿no? Yo recuerdo entonces, ¿no? Pues cuando estábamos siguiendo la campaña y cómo lo harán y tal, ¿no? Y pues lo hicieron, claro, el MIU que tenían desplegado allí, los MIU, ya hablamos de esto en un Sí, programa, sí. son, digamos, ¿no? Son la punta de lanza del despliegue de los marines, del despliegue avanzado. Su misión es estar desde el primer momento, el minuto cero, allí. Y luego ya irán llegando otras fuerzas, pero bueno, ya están allí. Y pueden desembarcar y tienen medios para poder hacerlo, pero claro, la capacidad de penetración, la zona litoral, pues se estimaba entonces pues, que era pues, unos 150 kilómetros Mm, hacia el interior, que ya son kilómetros, ¿no? Pero claro, esos son 700, ¿no? Claro, por el medio está Pakistán. Pakistán es un país, pues bueno, es un país que unas veces juega en la liga con Estados Unidos, otras veces con China y otras veces pues juega lo suyo, ¿eh? Lo suyo es el Islam, ¿no? Es una cosa curiosa lo que ocurre, como, claro, como han apoyado a los talibanes, claro, ahora se encuentran con que los talibanes son los malos para Estados Unidos, ¿no? Y tienen un compromiso y entonces tienen que decir, bueno, lo siento, pero nuestra honorable sociedad pues tiene que suspenderse y son los que van a extraer a los talibanes de Mazar-e-Sharif, va a ser de lo último que hagan allí. Y lo hacen con aviones de la Fuerza Aérea Pakistaní. A eso le llamaron, en fin, con el lenguaje que se utilizaba en la época, el puente aéreo del mal. sí. Puente del mal, que se lo llevan de allí. Bueno, los marines, ¿dónde van a llegar? Pues van a llegar al desierto de Kandahar. O sea, Kandahar es una de las ciudades más importantes de estos, son una ciudad de 200 y pico mil habitantes, para hacernos una idea. No son los 3 millones de Kabul y tal, ¿no? Pero vamos, es una ciudad importante, ¿no? Y que es colindante, ¿no? Esa provincia con la provincia de Helmand, ¿no? Helmand, bueno, que las provincias toman el nombre de los ríos que pasan por allí, Sí. ¿no? El río Helmand que sigue hacia Irán, o sea, una zona relacionada ahí, ¿no? Luego Kandahar que está ya más montañosa y que linda con los desiertos, ¿no? Y esos desiertos es donde van a llegar. ¿Y cómo llegan? Pues llegan con aviones C-130. Los marines tienen aviones KC-100, tenían entonces KC-130, aviones cisterna, pero que son aviones de transporte adaptados y tal, ¿no? Eh, para apoyo a su propia aviación de Sí. combate. ¿eh? Y van a utilizar esos aviones. Y luego el CH-53 Echo, ¿no? El CH-53 es un helicóptero enorme, un Sikorsky, helicóptero pesado, y le llaman, se ve mucho ahora Sí, en es el Super Jolly Green, le llamaban. por aérea, Super, y los tiene, ¿no? Y son sí, helicópteros con un radio de acción
muy grande, con mucha capacidad para llevar peso, ¿no? Y con eso, y bueno, ahí van a llevar hasta carros de combate, van a llevarse allí una sección de carros. Van 1.000 hombres, ¿no? Es Sí, lo que hacen los marines allí y organizan una base que es la base Rino, ¿eh? Y esa base Rino va a ser el embrión de lo que será la base de Kandahar, que será la otra gran base, es decir, cuando se organicen, ya se consoliden allí. Estados Unidos va a organizar una base en Bagram. Bagram está al norte de Kabul, y esta otra base que está al sur, que es la base de Kandahar. ¿eh? Y bueno, ahí quedan bloqueados. Ahí el mulá sí. Omar llama a la resistencia, se Sí, van. el Mullah Omar, que no lo hemos dicho, es el jefe es el líder de los talibanes, será el líder del gobierno talibán. Sí, que no lo hemos mencionado, efectivamente, Sí, ¿no? El mulá Omar. Bueno, un mulá es uno que se sabe el Corán de memoria y es capaz de sí, recitar. Puede ser esto mulá si reúne esa condición, pero claro, este tiene que ser algo más porque es un líder sí, nato, ¿no? Que es el alma, digamos, del movimiento y que está actuando pues como emir, ¿no? Digamos, ¿no? sí, Bueno, pues salen de allí, y entonces se quedan en los montes, ¿no? En las montañas que están colindando con Pakistán. Eso en la parte occidental. Y en la parte oriental se ha refugiado en Jalalabad Al-Qaeda. Ahí el Bin Laden pues ha metido dinero suyo y se sí, han fortificado allí, han hecho unos túneles inmensos donde pueden refugiarse, protegerse de los ataques aéreos, y ahí van siendo presionados por la milicia, van siendo presionados por la milicia bueno, de la Alianza sí, Norte, ¿no? Que van arrastrando por otros grupos tribales, ¿no? Y esto y ahí en ese refugio de Tora Bora, ¿no? es lo que atacan estas tropas, pero cuando llegan a ocupar las posiciones enemigas, pues no hay ni rastro de Al-Qaeda y de Bin Laden, ¿no? Que han huido a Pakistán, donde en su momento pues serán cazados, ¿no? Serán cazados sí. por los sirios, ¿eh? Pero bueno, ya en un momento posterior. Bueno, mientras tanto, ¿qué va sucediendo? Mientras tanto, termina el mes de noviembre, ya los talibanes han salido del poder, se han refugiado ahí, en las zonas limítrofes con Pakistán. Al-Qaeda tampoco está, y se organiza ante el vacío. Hay un cierto vacío internacional. Hay bueno, una, una resolución de Naciones Unidas que es la resolución 1378, que es la que va a legitimar pues toda la intervención posterior, que es de 14 de noviembre, que dice, es interesante leerla porque nos dice cuáles van a ser los objetivos de la guerra, y veremos que va a haber algo contradictorio ahí. Dice: condenar a los talibán por permitir que Afganistán fuera usado por la red Al-Qaeda y otros grupos terroristas como una base para la exportación del terrorismo. Es la preocupación del mundo en aquel momento, ¿no? Y por proporcionar un refugio seguro a Osama Bin Laden, Al-Qaeda y otras personas asociadas con ellos. Y en este contexto, apoyar los esfuerzos del pueblo afgano para sustituir al régimen talibán. Es decir, esta es una proposición compleja, porque por una parte se condena, por otra parte se lucha contra el terrorismo, que digamos que es la justificación, pero por otra parte se apoya los esfuerzos del pueblo afgano. Es decir, quien tiene que resolver este problema es el pueblo afgano, no Occidente, sino de esto lo que puede hacer, bueno, Occidente, el mundo, ¿no? El mundo libre, digamos, ¿no? Que Naciones Unidas está articulando ahí y tal, ¿no? Es apoyar a ese país a librarse, digamos, de lo que es la opresión de los talibanes. O sea que
por una parte, se insinuó un esfuerzo contra el terrorismo, pero por otra parte lo que hay ya es el germen de lo que será el nation building, ¿no? O sea, Sí. la reconstrucción nacional de Irán. Y ahí Bueno, sale la ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, encabezada por Estados Unidos, que y vendrá un que poco después, sí, eso es. vendrá un poco después, porque unos días, ¿no? Vamos, o sea, Es que realmente nos quedan 15 minutos, mi general. Por adelantar un poco, aparece Karzai, que es el presidente. aparece Karzai en Bonn, aparece Karzai, que es el presidente. Karzai, Karzai es un guerrero también, ¿eh? O Sí, sea, también hay que verlo como tal, ¿no? Porque ha estado pues al frente de una fuerza de 3.000 hombres combatiendo sí, en el terreno y tal, ¿no? Y viene, digamos, de lo que sería el antiguo régimen, ¿no? Como tantos otros, ¿no? Y entonces se le hace presidente y se constituye la ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, el 20 de diciembre, ¿no? Que inicialmente se establece como una fuerza de estabilización para sí, asegurar Kabul. Kabul porque ahí es donde está asentado realmente el nuevo gobierno afgano, el gobierno provisional, ¿no? Y que es el centro desde el cual habrá que reconstruir el país y luchar contra los talibanes. Entonces la misión de la ISAF en ese momento es muy limitada, ¿no? Y le da vida a Estados Unidos prácticamente, junto con algunos países que son de su, digamos, de su mayor confianza, los aliados más fieles que tiene. En ese momento, acordémonos de lo que fue la foto de las Azores y tal, sí. ¿no? O de lo que sería, ¿no? Pues la España del gobierno de Aznar pues está muy próxima. Sí, Y Tony Blair, el gobierno británico, también lo está. Por eso, ya el 27 de diciembre, el Consejo de Ministros autoriza la participación de España en la ISAF. Es decir, España está sí. desde el minuto cero, está ahí. Y comienza a llegar ya la ayuda humanitaria a Afganistán. La ayuda española. Es decir, empiezan las operaciones aéreas, ¿no? Que van a ser muy importantes, ¿no? Para apoyar a Afganistán. Eh, bueno, ya en el año, al año siguiente, sí, sí, al año siguiente, a primeros de enero, en esto, Al-Qaeda se reagrupa Sí, en Paitayá y el Mullah Omar, por otra parte, lanza la insurgencia. sí, Y empiezan los atentados. En febrero despliega el primer contingente de la ASFOR. La ASFOR es la fuerza española de Afganistán, como parte de la fuerza internacional, de la ISAF. Y sí. ese, Hemos llegado a tener el equivalente a una media brigada, más o menos sí, 1.500 aproximadamente. hombres, 2.000. Llega, Ha sido importante la participación Lo nuestra primero ahí. que llega, lo primero que llega es un contingente, pero es un contingente mixto, especializado, ¿no? Sí. Van a cosas muy concretas todavía. ¿De qué se trata? De apoyar en Kabul, ¿no? Apoyar en Kabul Mm. lo que se haga. Entonces, pues ahí hay unidades de mando, de comunicaciones, apoyo logístico, ingenieros, desactivación de explosivos y apoyo al despliegue aéreo. Todo por parte del Ejército del Aire. Es decir, que lo que estamos viendo es una fuerza especializada a la medida de lo que se está pidiendo que haga la ISAF en ese momento. Es decir, no se están enviando apenas tropas de combate, únicamente pues para asegurar la protección. Y bueno, al año siguiente, ya en 2003, la OTAN, como tal alianza, se implica en la ISAF. Y Naciones Sí, Unidas delega en la OTAN el control de la intervención. Bueno, realmente de toda la intervención de Naciones Unidas, ¿no? Incluso de los donantes, ¿no? De manera que la fuerza sigue orientada a la estabilización y a la reconstrucción del país. Mientras Estados Unidos, con algunos de sus aliados, conduce las operaciones contra los talibanes en el sur.
Es decir, que realmente es Estados Unidos quien sigue con las operaciones y acumulando cada vez más fuerzas, ¿no? Estamos desde esa base, digamos, en Kandahar, Bagrán y Kandahar, las dos bases, ¿no? Y la ISAF, pues dedicada pues, a lo que estamos diciendo, una misión de apoyo a la paz, pues Sí, limitada. sí, si me permite, mi general, simplemente señalar que con el gobierno de Karzai se intenta democratizar el país, mejorar libertades, la justicia, la economía y cierto tipo de aprovechar más que nada la minería, la agricultura, pero todo eso, en general, en esos 20 años se malogra. Una de las causas se dice que es un poco la corrupción y también que a veces Occidente gastó el dinero un poco en proyectos sin control. Se hacían cosas que a lo mejor no eran necesarias simplemente por hacerlas. Pues en este sitio yo siempre lo comparo con el plan E de Zapatero. Si había que levantar 3 veces la misma acera, se levantaba y realmente pues eso al final no daba nada. Era gastar un dinero en hacer una obra y no servía después para nada. Resumiéndolo mucho, es una de las causas del fracaso, parece ser, de, de, de esos Sí, proyectos en se ha dicho Afganistán. también que cuando entra a Estados Unidos, pues entra con dinero por delante. Sí, Y claro, como ahí los señores de la guerra pues son los que han llenado el vacío que dejan los talibanes, ¿no? En ese momento vuelven esos señores de la guerra y a estos señores de la guerra se les compra. Entonces lo que se está haciendo es sembrando el germen de la corrupción. De manera que el Estado, en la República Islámica de Afganistán, va a nacer lastrada por la corrupción desde el primer momento. sí. El, Y sí, esto es algo muy importante cuando se presta ayuda a un país, y esto lo hemos visto en muchísimos sitios, se vio en Somalia de la forma más cruda, sí, simplemente con el envío de alimentos de los que se privaba al pueblo y se vendían, esto enriqueciendo pues, a cuantos sinvergüenzas y tal, ¿no? sí. Pues lo mismo pasa con el dinero, ¿eh? El dinero pues, necesita que haya una estructura democrática que pueda rendir cuentas de él y que pueda aplicarlo con arreglo a la finalidad y no para enriquecer pues, unos cuantos, ¿no? Todo esto va apartando en la medida en que el régimen, ¿no? Que se establece es incapaz de satisfacer las necesidades de un pueblo que está totalmente conducido a la miseria, pues esto, pues claro, se va deslegitimando, ¿no? Y al irse deslegitimando, pues claro, vuelven los talibanes otra vez, ¿no? Pues diciendo claro, están corruptos, ¿no? Y somos nosotros que van ganando parcelas cada vez más, ¿no? Esta es una de las causas, probablemente, es decir, que esas dos cosas que decimos, ¿no? Que Sí, por una parte es luchar contra el terrorismo, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Pues apoyar la reconstrucción. Esta de apoyar la reconstrucción es la que va a fracasar, ¿eh? sí, Porque militarmente, pues el país pues, llega a controlarse, sobre todo desde la ampliación del despliegue de la ISAF. Se llega un momento en que se dice, bueno, Estados Unidos, nuestros aliados nos tienen que apoyar más, tienen que enviar más tropas, ¿no? Y tienen que hacerse cargo ya pues, del control de grandes zonas del país. Y entonces cuando se establece la base Ruiz González de Clavijo mm, en Kuala y sí, no en Bagdis, ¿no? Bagdis, dentro de la provincia, ese equipo de reconstrucción provincial se confía a España, ahí establece esa base en Kuala y no y en Bagdis y dos fases de apoyo avanzadas en Herat. Es decir, que van a ser destacamentos que se envíen desde allí, de forma que el enlace entre las provincias de Herat y Bagdis quede garantizado. Es sí, una zona tranquila, o sea, nos dan una zona, vamos a decir, de lujo. O sí. sea, Dentro de lo que es Afganistán tuvimos dentro suerte, de se lo que puede es. decir. O sea, allí hay combates, ¿no? Por supuesto que hay combates, ¿no? Pero bueno, hay que ver pues, simplemente las fajas y tal, ¿no? Pues ya se ve que no es tanto como lo que hay en el sur, como lo que hay alrededor de Kandahar, lo que hay en Helmand y demás. Sí, Ahí hay bastante más estopas de la que hay en nuestra zona, ¿no?
Bueno, además de asumir el control de la reconstrucción y todo eso, en gran medida es proporcionar adiestramiento a las unidades del Ejército Nacional Afgano y también de la Policía Nacional Afgana, que van a ser otra de las tareas que haga España allí. De manera que, por una parte, es control, es luchar contra el terrorismo, prestar asistencia a la seguridad y por otra parte, pues ir poniendo en pie al ejército afgano para que sea capaz de hacerlo por sí mismo. Es decir, de lo que se trata es ponerlos y una vez hecho, nos podamos replegar. Bueno, ya en 2006, un general, que ya no es un general americano, es un general británico, toma el mando de la ISAF, es el teniente general David Richards. No va a haber muchos generales que no sean de Estados Unidos que manden No. la ISAF, pero bueno, ya ese es un primer momento, ¿no? Y a partir de ese año 6-7, empieza a aumentar el terrorismo. Es decir, hay un ascenso de la violencia y estamos ya casi al final del mandato del presidente Bush. ¿eh? Sí. Y Y ahora al viene final, Obama. Nos elegido quedan, mi de general, nos 2008. quedan 5 minutos. ¿Nos dará tiempo a Obama, McChrystal y esto o cómo Bueno, lo ve? pues yo creo que sí. Sí, pues venga, dele. Obama, hay dos posiciones básicamente para entender, ¿no? lo que es la política exterior americana, ¿no? Hay una posición realista, una posición idealista, ¿no? El idealismo lo que pretende es establecer pues, unas determinadas condiciones, ¿no? En el extranjero que sean afines con una serie de principios, ¿no? Democráticos, ¿no? El realismo pues va pura y simplemente pues a defender los intereses del país, ¿no? Los intereses propios, ¿no? Siempre el Partido Republicano había sido realista, el Partido Demócrata idealista, pero cuando llegaron los neocons, o sea, en esos años 90 y tal, ¿no? Se volvieron idealistas también. Entonces claro, se estaba actuando en Irak y demás, ¿no? En nombre de los principios, ¿no? Claro, cuando viene Obama, que es demócrata, es un idealista y crítico con Bush, porque en todas las cosas le tiene que ganar las elecciones, pero que va a seguir en Afganistán en la misma línea. Va a ir cerrando Irak, decir, no, esto se basó una mentira, pero esto otro sí. Y entonces se va implicando cada vez más. Además, que Obama lo que va a hacer es decir, bueno, aquí lo que pasa es que no se ha aplicado suficiente fuerza, por eso aumenta la violencia. Vamos a esto, a aumentar el despliegue y vamos a pedirle a los aliados que se impliquen más. Y entonces, bueno, pues es cuando se solicitan ya en 2009 10.000 hombres a la OTAN y se compromete Obama a desplegar 30.000 más. Es decir, bueno, y se da el mando de la fuerza, de la ISAF, pues a esto, que es la fuerza y es la misión. Hay un mando de fuerza, hay un mando operacional que está en Bagram, que es como el Sí. segundo jefe y tal, ¿no? Y este es realmente el que aplica toda la estrategia, el mando de la ISAF. Bueno, pues el mando de la ISAF, el general McChrystal, pues le pregunta al presidente, ¿y esto se puede ganar? ¿Se puede ganar esta guerra? Y le dice, sí. ¿Y cómo se gana? Pues con operaciones anti-insurgencia. Entonces, ¿cómo se hace? Pues fuerzas de operaciones especiales, tropas convencionales para controlar el territorio, para las misiones que requieren pues una capacidad de combate mayor, etcétera, ¿no? Para eso necesito fuerza. Bueno, la vas a tener. Pero no cumple. Mm. No cumple. Entonces, la situación va empeorando y esto incluso pues llegan a conquistar parte del territorio, que aunque luego haya contraataques con éxito, bueno, la fuerza española aumenta hasta alcanzar unos efectivos de 1.521. Sí. Es decir, ya tenemos ahí 2 batallones y esto, pero claro, la situación va empeorando, y ya las fuerzas de la OTAN acumulan
pues en ese año, pues 106 muertos, ¿no? Sí, El general McChrystal, pues dice, hasta no aquí. se está haciendo lo que se está haciendo, al final voy a ser yo el responsable, como soy responsable y tengo que denunciar lo que está pasando, aquí está mi dimisión, pone el bastón y se va. Y se va y viene a sustituirlo el general Pitrius, que era su jefe, vamos a Sí, decirlo, ¿eh? Que se hace cargo de él. Pero ese mismo año ya se ha abierto una fisura y la dimisión de McChrystal acarrea ya que empiecen los aliados a decir esto no va y el ejército de los Países Bajos, que no se ha sí, caracterizado nunca por su gran espíritu, ¿no es? combatividad. Disponibilidad para el combate, pues retira sus tropas y es el primer aliado en Sí, hacerlo. Y a partir de ahí ya empieza a verse que hay que irse. Pero en 2011 llega la operación Lanza de Neptuno, sí, que es la eliminación de Bin Laden. Se ha llegado a ver dónde estaba en Pakistán, van por él y van los SEALs, los sí, SEALs que son la fuerza de élite. Dentro de, ese es mi gremio de operaciones especiales, ¿no? sí. Siempre hacemos la élite de la élite de la élite. Sí, Entonces, mi general quiere que lo dejemos, es que no nos da tiempo, ya bueno, hemos eh, terminado. no puedo Eh, estar ahí, pero vamos a dejarlo en un punto concreto. sí, Lo dejamos ahí, dígame, ahí, en el momento, vamos a dejarlo en el momento en que esto, Cristal ha dimitido, bien, y ha dimitido seguimos y vamos a ver de McChrystal en adelante, pasamos Obama, vamos a ver, y vamos a pasar a lo que sería la segunda fase de la guerra. Es decir, esto lo que eso va a es, llevar es en 2014 sí, al repliegue de la OTAN. El repliegue de la OTAN, perfecto, ya se van a quedar ahí Estados Unidos, y va a cambiar la operación que se llamaba hasta entonces Libertadora era, ahora se llamará Apoyo Decidido y es como sí, una segunda parte de la guerra, ¿no? Yo creo que está perfecto. bien porque aunque hemos sido muy ambiciosos, Sí, sí, pensando que demasiado. Pensé que nos iba a dar tiempo, pero no nos da tiempo. Pero así en el próximo programa vamos a tener mucho más tiempo para hablar de las técnicas de contrainsurgencia que aplicó sí, McChrystal, porque fracasaron, que eso es interesante desde el punto de vista estratégico y táctico militar. Y tenemos también para hablar de la política de Obama, cómo negocian con los talibanes. Bueno, lo vamos a ver todo en el próximo programa y así terminamos con Afganistán y lo terminamos muy bien. tranquilamente. Pues Hablaremos también un sí, poco de más en detalle de lo que fue la intervención española, ¿no? sí, sí, que hoy nos ha quedado Ahí hubo muy varios corta. combates, algunos fueron muy interesantes, ¿no? Sí, De explicar y tal, ¿no? Y por supuesto de la retirada, ¿eh? sí, 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 eso tenemos que hablarlo todo y de la situación actual de Afganistán, cómo ha quedado, que ha apareciecido por allí el Sí, Estado Islámico y de todo. Tienen un buen jaleo allí montado los ahora sí, talibanes. ahora lo que queda allí es el frente de Josarán o de Jorasán, Sí, Jorasán, los de Jorasán. El frente de Jorasán. Sí, sí, que esos son complicados también. Sí, Mi general, terminamos. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido y nos hemos pasado un poco de tiempo, creo. Muchas gracias. Recordar en el cuartelero todos los martes a las 4 de la tarde en directo y nos tenéis en YouTube, iVoox y Spotify aquí en Multicanal Radio. Mi general, muchas gracias como siempre. Nos despedimos. muchas gracias, David, ¿no? Y bueno, siento que hayamos sido tan lentos de exposición, pero es que son muchas cosas a explicar, porque son 20 Sí, años sí, de guerra, sí. No, es que no, ¿no? yo creo que más rápido no podemos ir, es que es imposible. Hemos Es sido demasiado imposible. ambiciosos hoy. Hombre, podemos ir más rápido, pero nos dejamos la Pero, historia. claro, entonces no contamos nada. La cuestión de estos programas es que la gente sepa, no que se quede con cuatro historias en plan Wikipedia, que sepa de verdad lo que hay detrás. Pues gracias a todos, amigos oyentes, un saludo y salud. Nos vemos en el próximo programa.